Saludos a todos, espero que estén muy bien. Hoy les traigo otra estrategia para mercado OTC. En este caso voy a utilizar tres medias. Primero vamos a la configuración, vamos a velas y vamos a poner velas Fibonacci y vamos a poner una temporalidad de 15 segundos. Ese va a ser el marco de tiempo. Voy a empezar con un monto de $19 y el tiempo de expiración va a ser de 1 minuto por operación. Vamos a la configuración de las medias. En este caso empiezo con una media de 3 exponencial. En este caso le pongo rojo. La segunda va a ser de 6 exponencial, 9 exponencial. Y bueno, la idea es que sean de colores diferentes para así diferenciarlas. ¿De qué trata la estrategia? Es muy simple. Esperar el cruce de la EMA de 3 sobre las otras, sea a la baja o al alza. Esa es la estrategia. Cuando esta rompa arriba de las otras dos, esa me va a dar la entrada claramente hacia la dirección. ¿Y para qué es la otra media? Bueno, posiblemente yo utilice esa EMA si estoy a favor de la tendencia y veo que el precio retrocede y el precio rechaza justamente allí. Ahí pudiera ser de que entre en continuación, tanto alcista como bajista. Eso dependerá del caso. Bueno, ya he explicado más o menos de qué trata la estrategia. Vamos a iniciar con operaciones. Voy a buscar una operación con ese patrón y cuando la tenga la voy a mostrar y la voy a explicar. Aquí viene, bueno, viene subiendo, precio no pasa, no pasa. Vemos que al menos tenemos el cruce de las medias, la roja supera la blanca y tenemos 3 o 4 velas a nuestro favor. Así que bueno, nos toca esperar a ver cómo sale esa primera operación en el par Bitcoin ETF OTC. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Primer win de la sesión, tenemos el primer acierto. Bueno, ese par ha sido muy inestable. Observen cuántas mechas ha lanzado en menos de un minuto. Y bueno, cuando el mercado está inestable es muy complicado que una estrategia sea muy asertiva. Así que lo mejor es que si usted ve el par que esté volátil o lanzando muchas mechas, es mejor que opere otro. Porque le puede dar falsas entradas. Quizás por aquí, observen. A veces me da la entrada y es tarde. A veces me da la entrada y se voltea como hizo aquí. Pero bueno, tengo el primer acierto. Voy a buscar una segunda posición con un monto de 36. Voy a buscar el mismo patrón y cuando tenga la entrada la voy a tomar y la voy a explicar. Entrada al alza en el par American Express OTC. El precio aquí rechaza. Me está indicando fuerza momentáneamente. Lo que sí es que, mire, observen el par, muy volátil. El mercado hasta ahora que estoy haciendo este video, pues está inestable, por eso es que algunas posiciones pudieran perderse. O bueno, mire, sube hasta aquí, luego se gira de un golpe. Cuando vemos pares así, como ya he dicho, es mejor evitarlos. Porque a veces, a pesar de que usted utilice una estrategia que le funcione, ese mercado se pone inestable en ese momento. Y es mejor, bueno, operar más tarde o otro día. También recordar de que una estrategia es asertiva o es efectiva en un 70%. No todas las entradas se van a dar a favor nuestro. Tengan en cuenta eso. Últimos segundos de la operación y bueno, tenemos el segundo acierto de esa sesión. Otro win con la estrategia, en este caso aguanté, ¿no? Me da entradas rápidas, pero así como rápido llega puede perderse, porque puede ser de que usted, no, mire, va al alza, va a la baja y bueno, puede generar un rango. Recordar, esta estrategia no funciona en rango. Si hay mucho rango, es mejor esperar a que decida hacia la dirección, porque allí es donde se va a ganar. Si ranguea, capaz cuando le dé la entrada al alza, el precio se gire y cuando le dé la entrada a la baja, el precio suba. Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, vamos a buscar una tercera entrada. La siguiente operación va a ser con un saldo de 69. Cuando la tenga, la va a tomar y la va a explicar. Ok, entrada a la baja en el par CHF NOK. Aquí, bueno, creo que el cruce se está dando justamente, pero miren, observen la estructura del mercado en este par. El precio aquí no pasa, aquí no pasa, aquí no pasa. La tendencia va a la baja, entonces me está dando fuerza a la baja, sí. Aquí lo que pudiera pasar es que varíe rápidamente, porque cuando me dé la entrada el precio, bueno, cambia drásticamente. Como observan, es lo que ha hecho este par. Pero bueno, tengo 30 segundos a ver cómo sale esta tercera operación y posiblemente última, porque
este mercado ha estado inestable en mis operaciones y a veces he intentado, bueno, he buscado una entrada y cuando intento entrar o cuando veo una posible entrada, a veces he visto que no está funcionando como tal y se puede perder al final. Hey, espera un momento. Antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace de la descripción. Vamos a aprovechar. Quizás esta estrategia, como ya he dicho, es mejor operarla en un mercado estable. No inestable, porque una mecha me puede hacer perder al final. Así que bueno, a ver, resultado, win. Win en el par, CHF NOK. Y bueno, creo que me quedo quieto. Siempre observen la macro, siempre intento entrar a favor de la tendencia. Algo que mencionar. Esta estrategia es muy simple, es mejor que usted opere en demo primero, para que entienda cómo funciona. Si se pone a operar por operar de que no, justamente consigo un cruce como aquí y entro a la baja, puede ser que se pierda. A veces es mejor esperar a ver qué me hace o ver la estructura, dejar, ¿no? Porque a veces suele ranguear y cuando ranguea se pierde. Es lo que he dicho, en rangos no funciona. Tienen que intentar determinar cuándo el precio va a ranguear y cuándo el precio va a seguir en tendencia. Ese más que todo es el consejo. Y el consejo primordial es la paciencia, espérese. Le va a dar muchas entradas rápidamente, sí, pero busque la tendencia que sea más clara. Es lo único que les digo. Bueno, sin más nada que decir me despido. Deje sus comentarios en la descripción de este video. Nos vemos en las sesiones de trading del canal. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.